Cuando empecé este proceso de transformación y hasta el día de hoy, que ya lo llevo bastante mejor que hace 4 años, por ejemplo, tenía muchos juicios. Todavía tengo algunos, tenía muchos juicios incorporados en mi vida sobre cómo deberían funcionar las cosas, sobre cómo debería funcionar la vida, sobre cómo deberíamos ser y lo que deberíamos hacer. Por ejemplo, uno de los juicios más conocidos hoy en la sociedad y en el mundo es el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo de la vida: naces, eres adolescente, te enamoras, estudias, te gradúas, te casas, tienes hijos, tienes una casa, tienes un auto, tienes un perro, tienes nietos, te mueres. O sea, y ya. Entonces, como que todo el mundo cree que ese es como un manual y que todos debemos seguir eso. Hoy en día nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que elige no tener hijos, que hay mucha gente que no quiere tener nietos, que hay mucha gente que no quiere tener animales, que hay mucha gente que no le gustan los autos, que hay mucha gente que no es buena estudiando en una carrera de abogado, o no es bueno estudiando una carrera de medicina, pero sí es bueno con las artes, o sí es bueno con el deporte. Entonces, ese manual no funciona para todos, funciona para algunos y eso está bien, porque por eso tenemos infinitas posibilidades en la vida, porque somos muchas personas y entonces esas infinitas posibilidades son las que están disponibles para algunos y no disponibles para otros, no porque uno no lo quiera, sino porque uno no lo elige. Entonces, cuando yo empecé este proceso de transformación, tenía infinidad de juicios sobre lo que era la vida de ensueño. Llegó un punto en el que me empecé a enojar incluso con Disney, porque obviamente mis relaciones no eran como me las contaba Disney, y yo decía, me crié en la era de Disney donde me contaron que había un final feliz, y eso no es verdad, porque no me pasaban los finales felices. Y no es que yo hacía las cosas mal, es más, yo sentía que hacía las cosas bien. Y decía, si yo hago las cosas bien y soy como una princesa de Disney, ¿por qué no me estaría funcionando mis finales felices? Y empecé a creerme yo esa historia, a contarme que no existen los finales felices, que no existen las parejas vivieron para siempre. Y es como una creencia que yo me conté, que yo me creí en base a un par de experiencias, ¿no? Hoy, cuando escucho hablar a la gente, a las diseñadoras de vida, sobre la vida de tus sueños, la vida de ensueño que de alguna manera sientes, sientes bien adentro tuyo que existe, que es posible, hay algo en ti que te dice, yo quiero eso. Y yo la callaba porque decía, esa es tu voz de niña que está buscando tu vivieron para siempre felices de Disney. O sea, no, eso no pasa, eso pasa en tu niñez y no ahora. Pero ahora me doy cuenta que sí, sí es posible. Y no desde el lugar iluso, por así decir, o que no existe, tipo fantasioso, ese finales felices, sino que yo estaba poniendo los personajes de manera equivocada y yo estaba queriendo ser una princesa o estaba queriendo un príncipe encantador, y vuelvo a lo mismo, eso era simplemente una parte de una historia. Yo puedo crear mi parte y yo puedo crear mi propia historia donde yo soy la protagonista, donde yo diseño a la princesa, a la reina, al príncipe encantador o al que sea. Y cuando empecé este proceso y escuchaba sobre la vida de ensueño, yo decía, eso no existe. Hoy siento que sí existe y no necesité ni operarme para ser el prototipo de princesa, no necesité vivir en un castillo para sentirme una princesa. No, sigo siendo un ser infinito, un ser terrenal, y aún así siento que estoy viviendo la vida de ensueños que durante tanto tiempo soñaba y no sentía que era posible, o por algunas experiencias de la vida pensé que eso no me iba a pasar jamás. Y hoy, hasta hace un tiempo incluso sentía como este límite de decir,
¿cómo la gente va a confiar en lo que yo le estoy diciendo si yo todavía no tengo, no sé, un castillo o no tengo $1.000 millones, etcétera? Y ahí me di cuenta lo primero, y es que mi historia es para mí y no tiene que ser aprobada por la gente, no tiene que ser creíble para la gente, tiene que ser creíble para mí. Y yo estaba creyéndola porque yo la vivo cada día, yo la siento. Y yo siento que estoy en esta realidad que para mí se siente mágica, se siente milagrosa. Yo pasé de querer morirme y estar cada día pensando cómo hacerlo, al día de hoy sentirme honrada por tenerme a mí misma viva, por respirar, por poder mirarme, por ejemplo, en este video, por poder vestirme, por poder acariciarme, o sea, detalles que antes simplemente los daba por hecho. O sea, tomar agua, hablar, era como era lo que había hecho durante 30 y pico de años. Decía, no hay ningún triunfo en esto. Sin embargo, hoy puedo ver el milagro que existe en cada movimiento que yo hago, en cada sensación, en cada detalle. Y ahí es donde me di cuenta que cada ser humano vive su propia historia, cuenta su propia historia. Y me encanta hacer la analogía de nuestras historias como una serie o una película de Netflix. Porque yo vivía mucho también en la inmediatez. En esa época, por ejemplo, decía, yo quiero ser esta persona, quiero ser esta diseñadora de vida que ya vive su vida en sueño y lo quería ya. Y no funciona así. Es algo que creas cada día. Y como seres humanos, los seres humanos somos cambiantes, sobre todo las mujeres, por una cuestión fisiológica que es la menstruación. Entonces, nuestro mes a mes no es igual, por lo tanto, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos no son iguales siempre. Entonces, eso me ayudó mucho a entender la paciencia que debía tener, porque no era una persona muy paciente. Y empecé a hacer la analogía de la serie de Netflix, porque uno cuando ve una película en Netflix ve la portada principal, una pequeña sinopsis, un pequeño tráiler de lo que se trata, pero no te cuenta todo. Y después ves la película, no es que él es el principio y pum, llega al final, porque si fuese así, es como que no entenderíamos absolutamente nada, no disfrutaríamos de la trama, de la historia, de cómo se enredan las cosas y cómo se desenredan. Y con nuestra historia pasa lo mismo. Es importante entender que en este momento estamos viviendo ese proceso, ¿no? Estamos como enredando y desenredando la trama, cómo se está desarrollando nuestra historia. Y hay muchos finales o puntos finales. Y me gusta verlo de esa manera, porque no existe el final que puede que sea cuando yo me muera, porque no sé lo de las vidas después de la muerte, la verdad no lo sé, porque no fui y volví, pero hay infinitas posibilidades, así que realmente no lo sabemos, depende de lo que uno y cada uno crea. Yo estoy en este momento y quiero en este momento escribir mi capítulo, y yo quiero que mi capítulo sea interesante, tenga algo de drama, tenga crecimiento, tenga diversión, tenga alegría. Yo quiero que mi capítulo sea recontra jugoso, porque eso es lo que a mí me gustaría ver en Netflix, o eso es lo que a mí me gustaría leer en un libro, algo que me atrape. Entonces no tiene sentido sentir y decir, sí, hoy tengo este sueño y en 2 horas lo logro. O sea, no entiendo ni siquiera cómo lo hice. Y por lo menos para mí no funciona así. Antes quizás hubiese dicho, no, a mí dame de una vez el castillo, el príncipe, y no me importa cómo lo hice, yo me lo disfruto. Hoy yo por lo menos no lo quiero de esa manera. Hoy quiero construir cada momento, cada realidad, cada día, cada instante. En los desayunos, por ejemplo, yo me imagino que estoy en París y yo
me preparo con la florcita y el perfume y la canción, y en mi vida estoy imaginando eso. Y quién sabe, el día de mañana que viaje a París me voy a reír y voy a recordar esos momentos en los que yo ya estaba en París en mi cabeza. Así que cuando estamos en este proceso de transformación, liberarte del juicio es una de las cosas que más recomiendo, y es poder entender que todo lo que nos contaron desde que nacimos hasta el día de hoy de cómo debería ser la vida o cómo debería funcionar el ser humano, por un, no sé, por un segundo, por un minuto, por una hora, por un momentito, imagínate que es mentira y que por algún momento desaparece. Por un momento imagínate, solo imagínate que hoy eso no existe, que todas esas historias, todas esas creencias, todo lo que te construye no existe, y como que hoy vuelves a nacer y no sabes cómo funciona la vida, y no sabes qué caminos tomar, y no sabes cuál es el ciclo del ser humano. Créalo, créalo. ¿Cómo crees dentro tuyo que debería funcionar? ¿Con qué humor crees que te gustaría levantarte? ¿Qué desayuno crees que te gustaría comer? Y ahí es donde te conectas un poco con tu cuerpo, porque uno, además de pensar y se pregunta, bueno, ¿qué quiero? ¿No? ¿Cómo me quiero sentir? También le pregunta a su cuerpo, ¿qué quieres comer? ¿Qué tienes ganas de comer? ¿Algo dulce, algo salado, algo cremoso, algo líquido? Y ahí empiezas como a conectar con tu cuerpo, a conectar con lo que quieres y a conectar con lo que funciona y está bien para ti. Y esa es la diferencia de vivir una vida por default a vivir una vida por diseño. Cuando tú vives la vida por default, es este diseño de fábrica que automáticamente vos sigues y punto. Y la vida de diseño es esta que vos creas a cada minuto, a cada momento, cada día. Te imaginas cómo quieres sentirte y vas cada día y cada momento creando esos espacios y esas formas de cómo quieres sentirte. Y no importa, igualmente es un trabajo interno, el poder funcionar desde esta manera sin que te importe realmente dónde estás, si estás en un castillo, si estás en una casa, si estás debajo de un puente. No, porque al final todo lo que es externo es externo. De alguna manera no lo puedes controlar en este momento, pero lo que sí puedes guiar, no controlar, guiar, son tus pensamientos. Es tu cabeza, y la cabeza se cree lo que le dices. Entonces, si vos vas a empezar este proceso de transformación diciéndole no se puede, no lo creo, es imposible, entonces automáticamente tu cabeza se va a creer eso, se va a creer que no puede. Así que imagínate por un momento que todo es posible, que todo lo que te imaginas, de la forma que te imaginas, se puede lograr, ¿no? Y pregúntate, ¿qué más es posible? Pregúntate, ¿cómo puedo crear esto de esta manera? Porque así como funciona hoy, va a ir mutando con el tiempo, y ahí es donde te vas encontrando contigo mismo. Así que quería compartirles este video para comenzar de alguna manera. Uno siempre quiere comenzar y no sabe por dónde. Bueno, esta es una de las formas. Para comenzar es dejando, liberando los juicios que los demás tienen de ti, y sobre todo el juicio que tú tienes sobre ti. Libérate por un minuto de todo eso e imagínate que todo es posible. ¿Y cómo lo harías? Según lo que tú creas que funcione para ti, que se sienta rico, que se sienta acogedor, que se sienta divertido, que se sienta liviano, que se sienta con facilidad, ¿no? Que como que automáticamente esto creo que se llama vivir más desde el ser. Por ejemplo, los perros, cuando tienen hambre se levantan y comen o buscan comida. Cuando se quieren acostar, se acuestan. No tienen tanto razonamiento como nosotros de que sí quiero comer, pero si realmente debo comer, pero ¿qué debería comer? No, porque yo ya comí. O sea, empezamos a racionalizar todo, y ahí es donde nos vamos perdiendo desde el ser, de poder actuar y ser desde el ser.
Así que, bueno, eso era lo que les quería compartir. Deseo que creen un hermoso día, porque recuerden, no es tener un hermoso día y mandar el deseo y listo, esperarse acá sentaditos. Es crearlo. Si realmente quieres vivir la vida de tus sueños, diséñala, crea, imagínate cómo sería para ti tu día perfecto. Y olvídate de los juicios de si no tengo dinero, no tengo tiempo, no soy suficiente. No, por un momento, imagínate que sí puedes todo y que todo es posible. Y en ese mundo, ¿cómo vivirías si todo es posible? Bye.